Este programa va dedicado a mi hermana María Teresa, tristemente fallecida hace un mes y cuyo santo casualmente son. Es el primero que grabo tras la tragedia y se me hace complicado el poder hacerlo. Pero por otro lado es muy especial porque va dedicado a una persona que jamás podré olvidar. Para ello, he invitado al programa a una excelente profesional con una gran calidad humana, como es la enfermera de quirófano María Maldonado. Para mí es todo un placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos. Hola, buenas tardes. María Maldonado es graduada en enfermería por la Universidad de Cádiz, 2016. Experto universitario de enfermería en patología vascular, 2017. Máster de enfermería en urgencias y emergencias, 2018. Máster en especialización en quirófano y reanimación, 2020. Tenemos que decir que ha ejercido como enfermera en el Centro Residencial Nuestra Señora de Movira, Zaragoza, en 2017. Enfermera de quirófano en el Grupo Hospitalario Quirón, Salud, Zaragoza, de 2017 a 2018. Enfermera del trabajo y urgencia en GM Opel, Zaragoza, entre 2018 y 2019. Enfermera de quirófano en Hospital General Militar de la Defensa Oral y Gagias, Zaragoza, 2019 hasta la actualidad. Relacionado con su formación complementaria, tenemos que decir que ha eh, realizado los cursos Cuidados al paciente con problemas neuroquirúrgicos, Cuidados al paciente con intoxicaciones químicas, medicamentosas y etílicas, Introducción a la seguridad del paciente en los cuidados de salud, Actualización en cuidados al paciente politraumatizado y situaciones especiales, Atención de enfermería en el cuidado del paciente terminal, Manejo de la vía aérea para enfermería, Urgencias y emergencias traumatológicas para enfermería, Enfermería de quirófano, puesta al día en enfermería sobre UCI y valoración enfermera de los problemas de salud reales y potenciales del cuidador principal de personas dependientes. Esos son algunos de los muchos que tiene. En cuanto a sus publicaciones, destaca aplicaciones de la desmedetomidina en el ámbito quirúrgico, como comunicación oral, estudios descriptivos sobre los abordajes quirúrgicos realizados en heridos de guerra y trastornos mentales y del comportamiento. Ha recibido los siguientes premios. Premio extraordinario de grado en enfermería, Salus Infirmorum, medalla conmemorativa de la Operación Balmis y la Cruz del Mérito Militar con distintivo. María, quiero decirte que con ese, con ese currículum, vamos, es tremendo, es tremendo. Es una grandísima profesional, grandísima persona, pero además grandísima profesional, muy bien formada. Muchas gracias. Y bueno, te quiero agradecer, por otro lado, que hayas aceptado esta entrevista, máxime para este, eh, sobre todo para este programa especial por el cual quiero dedicarle una, un homenaje a mi hermana y qué mejor que hacerlo contigo. Y, y bueno, me gustaría empezar
con la pregunta de cómo te definirías. ¿Cómo crees tú que sería una definición tuya? A ver, vamos a empezar por lo bueno y ya luego seguiremos con lo malo. A ver, como punto positivo, yo creo que es una persona muy alegre, es una persona muy dinámica, divertida, movida, eh, activa, que siempre busca que haya buen rollo con todo el mundo, me gusta que todo el mundo esté bien, pero claro, no todo es positivo, también tengo cosas negativas. Sí que es cierto que en cuanto a lo negativo, yo creo que soy muy perfeccionista. O sea, mi Aquiles literalmente es la perfección. Pero bueno, eso no es malo. Sí. Cuando yo creo que cuando una persona lo lleva al extremo o un poco al límite, vamos a decirlo así, Sí, yo sí, creo que puedes jugar un poco en tu contra. ya, sí, sí. La búsqueda constante de la perfección, cuando la perfección no existe, es Eso sí es verdad. La perfección no existe. Eso sí es cierto. ¿En qué momento te diste cuenta que querías estudiar enfermería? pues me di cuenta, bueno, yo me di cuenta pues cuando tendría más o menos 14 15 años, porque mi madre también es enfermera de quirófano. Entonces, algo que yo he visto siempre en mi casa. Entonces, algo que mi madre me enseñaba de pequeña, bueno, de pequeña, 12 13 años, a tomar las constantes a mi abuela, a mirar el azúcar a mi abuelo. Entonces, es un mundo que para mí siempre ha estado como muy presente. Que ya has conocido. Sí, 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 nunca ha sido desconocido para mí. sí, sí. Y es cierto que hubo gente que se dio cuenta muchísimo antes de que yo tuviera conciencia de que yo iba a hacer enfermería. Y es que cuando yo tenía 5 añitos que estaba en la guardería, teníamos un compañero que, bueno, pues tenía una discapacidad y pues no se sabe limpiar los moquitos solo. Y claro, a mí me daba mucha penita, entonces yo iba a limpiar los moquitos. Claro. Y como tampoco nadie jugaba con él, pues claro, yo me iba con él para que el chiquillo no jugara solo. Entonces, cuando tenía 5 años, en una reunión que tuvo mi madre en el colegio, ya le dijeron que yo iba a hacer enfermería o medicina, porque a mí me gustaba mucho el cuidar y el estar pendiente de los demás. Y ya lo sabían cuando yo tenía 5 años, y yo me di cuenta como 15 años después. Claro. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que a ti especialmente te haya marcado en tu carrera profesional? Pues tuve una que realmente fue al poquito de empezar a ejercer la enfermería como tal, y es que yo trabajaba en un centro donde había un señor, no se me olvida nunca, que, bueno, pues el pobre iba en silla de ruedas, no hablaba porque había tenido múltiples accidentes cerebrovasculares. Y una noche, mientras que cenaba, él y su compañero, porque eran los dos inseparables, fingieron que se estaba ahogando. Claro, a mí me va a dar un parraque. Claro, fui corriendo, ¿y qué le pasa? Bueno, entonces ya cuando llegué a la mesa, el hombre se echó a reír. Y claro, yo medio me enfadé en plan de broma, Normal. como que le iba a decir que me iba a dar un infarto en una de estas. Entonces, cada vez que yo pasaba por su lado, este hombre tosía y fingía que se estaba ahogando. Nada más que para que yo reaccionara como que estaba enfadada y él se pudiera reír. Entonces, parece una tontería, pero el Pero mero no, ¿eh? de que durante esos 2, 3 segundos de ese chascarrillo de hago como que me ahogo y tú me riñes, ese hombre se olvidara de lo que le estaba pasando, para mí compensaba muchísimo más que cualquier sueldo que me puedan poner por delante. Efectivamente. Claro, efectivamente. O sea, para mí eso me llenaba a un nivel, de decir, 5 segundos, 10 segundos, un minuto, esta persona está desconectando de su realidad y está feliz. Sí, Entonces me hinchaba, bueno, me ponía gordita, no sé, por sí, mil. sí. Claro. ¿Por qué crees tú que es importante especializarse dentro de la enfermería? A ver, enfermería realmente el gran cajón desastre. Se supone que cuando salimos de la carrera todo el mundo vale para todo. Y creo que hay ámbitos en los que no vale el todo el mundo vale para todo. O sea, ahí
vamos a llamarlo como subespecializaciones dentro de la enfermería, como puede ser un quirófano, una UCI, una urgencia, incluso planta. Es decir, todos esos servicios creo que tienen su tejemaneje, su manera de llevarse, su manera de entenderse y su manera, obviamente, de llevarla a cabo. Entonces creo que es fundamental el que cada uno pueda libremente decidir en qué área quiere especializarse y hacerse una experta o un experto en ese terreno. Y no un batiburrillo de hoy estoy aquí, luego estoy allí, porque al final Efectivamente, efectivamente, avanzo, pero realmente entiendes poco. claro. Entonces, es importante el hecho de centrarse y formarse y hacerse una experta en un ámbito en concreto. Porque creo que solventan más la papeleta sabiendo mucho de algo que sabiendo poco de mucho. Sí, porque muchas veces en el tema de las prácticas creo que unos días en pediatría, otros días está, es decir, en diferentes puntos de lo que es un hospital. Y claro, es lo que tú dices, así no, 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 es que no, o vamos, sea, no realmente cómo es la unidad. Aprende a sobrevivir a la unidad. efectivamente, No aprendes cómo es la unidad, ni si pasa algo fuera de control, cómo salvar esa situación. O sea, va a sálvese quien pueda. efectivamente que hay una baja en un momento determinado, pues mira, te mandamos allí para que la suplas, pero claro, esa persona no tiene los conocimientos que pueda tener un experto para coger y, y saber concretamente Lo que tiene que hacer, lo claro. que tiene que hacer, efectivamente. Eso es a corto plazo una solución, pero no es la correcta muchas veces. No, a largo yo creo que no. Efectivamente. ¿Por qué te especializaste en enfermería de quirófano y reanimación? Pues bueno, como he contado antes, sí que es cierto que como manera enfermera de quirófano creo que es algo que yo ya venía viendo en mi casa, pero sí que es cierto que cuando yo estuve de práctica, sorprendentemente quirófano era algo que no me gustaba nada. Que no te Nada, gustaba. nada. Yo decía, yo quirófano, ¡buf! ¿Qué va? Y mi madre, no seas tonta niña, que es muy bonito. Yo que sí, que para ti. Dice, claro, Hasta que, claro, yo me vi de pronto como profesional ya trabajando y ahí fue cuando me gustó. Yo creo que el tener yo la autonomía y el ser yo la responsable, sí que es cierto que me abrió ya el mundo de quirófano, porque hasta entonces era como, sí, tú haces esto o tú haces lo claro. otro, pero no era yo la que controlaba la situación. La que tenía la iniciativa, claro. Claro, entonces ya una vez que fui y ya me metí en el mundo ya como persona sola, no como la extensión de alguien, Sí, vi todo lo bonito que se mueve en el mundo de quirófano claro. y lo amplio que es y las posibilidades que tiene. Y tu madre te daba consejos cuando te hablaba de lo que es lo que es ser enfermera de quirófano. Sí, mi madre, bueno, mi madre es como yo, mi madre es fan del quirófano. Entonces mi madre siempre me decía, niña, que se trabaja muy bien, se trabaja mucho, pero se trabaja muy bien, que es muy bonito, que quirófano es súper bonito. Pero claro, yo no tenía su visión en ese momento. Tenía la visión de una alumna, a fin de cuentas. De, pues tú ponte aquí, no toques, no hagas, o hará esto, hará lo otro. O sea, como va un poco más limitada, realmente ese mundo no lo conoce. Y ya cuando yo lo conocí, vi el mundo de la anestesia, el mundo de la cirugía, el que es más dinámico porque vamos cambiando, dije, ojo, y tan bonito el trabajo en equipo, los pacientes al fin de cuentas se van muy satisfechos porque normalmente suele ser cirugía con las que resuelves un problema. Claro. Normalmente hay casos y casos, claro, pero normalmente se van con el problema resuelto, entonces es muy gratificante. Entonces eso ya lo descubres cuando ya eres autónoma, entre comillas, y te sueltan en el mundo laboral. Lo que se suele decir que siempre en la práctica, cuando La- estás en la práctica es cuando aprendes. No, sí, la teoría es una cosa y luego la práctica es otra. totalmente. Suele pasar. ¿Crees que se le da la importancia que se merece? A ver, yo creo que dentro del equipo, sí. Es decir, al fin de cuentas, y somos todos un equipo que se llama equipo multidisciplinar.
Y allí todos somos importantes y todos nos valoramos y todos nos respetamos como pieza fundamental de ese engranaje. Sí que es cierto que creo que un poco afuera, ¿no? Ya de puertas A de nivel que social, sí. afuera, creo que somos como un papel muy invisible. O sea, existen, pero no hay más. Es decir, sabemos que existe una figura que existe, pero ya. Pero tampoco lo veo algo negativo. Es decir, no lo veo un aspecto negativo, porque creo que al fin de cuentas el mejor trabajo se hace en la sombra, entre comillas. Es decir, si da tanto bombo y platillo de, ay, Es. Que los méritos se los lleven otros. sí, es decir, que está bien que reconozcan la labor de una, está claro, y muchas veces muchos pacientes nos ponen felicitaciones y la verdad que ella está súper contenta, pero no sé, un trabajo que estamos también muy acostumbrados a que sea en la sombra. Y que Entonces tiene que nosotros, ser, y lo bueno es que es un trabajo muy humano. sí, o sea, para mi gusto sí, porque realmente estás en el momento en el que más vulnerable es una persona. Ahí está, ahí está. O sea, a lo mejor está dormido completamente o está dormido de cintura para abajo, pero está medio sedado. Entonces, realmente él no es consciente de lo que está pasando a su alrededor, pero tú sí. Efectivamente. Realmente lo cuidas como si fuera alguien más, pues a lo mejor está dormido, pero tú lo tapas porque no tiene por qué enseñar nada, ni tiene que Sí, verle sí, nada. Aunque nosotros estamos acostumbrados a ver todo, pero nadie tiene que verlo fuera de la intervención quirúrgica. efectivamente. O lo colocamos en unas posturas, porque según qué postura o que haya que intervenir, pues hay que colocarlo. Pues cuidamos mucho que esté bien colocado, que aquí no le vaya a hacer daño, que luego no se levanten con una contractura. Es decir, velamos por muchos aspectos que realmente creo que no sé si la gente es consciente de que eso se hace realmente. No sé, para nosotros que están muy interiorizados, pero a lo mejor alguien de fuera no está consciente de que nosotros miramos que en la postura que lo ponemos luego no tengan contractura. Efectivamente. O luego no van a tener una heridita porque se le ha apoyado ahí a lo mejor un bultito, a lo mejor es blandito, pero bueno, con presión y durante mucho tiempo, pues a lo mejor puede salir un hematoma o cualquier cosa. Entonces miramos todo eso. ¿Debería primar más la calidad humana y emocional cuando estos profesionales se ponen en contacto con familiares que están pasando por un momento tan duro como es la futura pérdida del paciente? Yo creo que sí, porque realmente también en la carrera nadie te enseña a comunicar malas noticias ni a estar presente cuando hay una situación de ese estilo. O sea, no es algo que se aprenda, es algo que ya viene intrínseco en la naturaleza humana, que es la empatía. Efectivamente, Yo creo que eso lo tiene o no lo tiene, no es algo que se pueda aprender. efectivamente. Entonces yo creo que sí, que es fundamental. Es que de hecho en esos momentos creo que la parte profesional queda un poco al lado. Es decir, la parte profesional radica más con el paciente que está en sus últimos momentos para que esté con el máximo confort y comodidad del mundo, pero a la familia necesita tu parte humana. Coincido, coincido plenamente contigo porque ya bastante mal lo están pasando por las circunstancias que en sí ya lleva, como para que encima sean mal atendidos en ese Claro. aspecto. Claro. ¿Qué funciones principales tiene la enfermería en urgencia y quirófano? A ver, empezando por urgencia, aunque hace un poco que no estoy, pero bueno, creo que no ha cambiado demasiado. Fundamental, y creo que esto es básico en los dos servicios, la recepción del paciente. O sea, tú tienes que recibir a ese paciente. Tienes que saber, sobre todo en urgencias, qué es lo que le ocurre. Tienes que saber cuál es el motivo que le ha llevado ahí, hacerle un triaje adecuado a lo que le pasa. Y ya luego, una vez que está en box, ahí sí que es cierto que me puedo perder un poco, pero me imagino que lo mínimo es, mínimo creo que una analítica. Ya no sé si hay que pedir más en función de la patología que le llevan Claro, a urgencia. Y en quirófano, como realmente tenemos varios puestos, por decirlo de alguna manera, una de ellas es obviamente la recepción del paciente antes de entrar a quirófano. Ahí se hace un checklist fundamental, nombre y apellido, alergia, ayuna, objetos metálicos, lateralidad, muy importante, o sea, parece que no, pero el lado que le vamos a operar es muy importante. Y ya una vez que estamos dentro de quirófano, volvemos a hacer como una segunda recepción
que volvemos a preguntar lo mismo porque es súper importante la seguridad del paciente. Y ya luego lo que implica la técnica, tanto la parte anestésica como la parte quirúrgica. Y ya luego, cuando termina todo, obviamente deja al paciente lo más natural posible, es decir, lo más parecido a como ha entrado, y ya luego recepcionarlo nuevamente en la URPA hasta que ya se despierte y esté en condiciones de subir a planta. Entonces, durante todo ese proceso, obviamente la atención es 100% al paciente, al confort, la comodidad, a la seguridad. ¿Qué valores te ha enseñado la enfermería de quirófano? Pues me ha enseñado fundamentalmente el trabajo en equipo. Me ha enseñado a que ahí todos somos fundamentales, desde el médico hasta la persona de limpieza. Pues si la persona de limpieza no limpia, el resto no operamos. Yes. O sea, es que ahí todos somos fundamentales, aunque no lo pueda parecer desde fuera. Me ha enseñado también el dinamismo, hay que ser dinámica, pero sin estresarse, activa y movida, pero manteniendo bajo raya el estrés. Y también me ha enseñado, y me parece fundamental, y yo se lo llevo también a mi día a día, a verle el lado positivo siempre a todo, porque todo tiene su lado bueno. Decía, a lo mejor de pronto se empiezan a torcer las cosas, pero pasa algo que dice, ¡ay! Venga, y volvemos a recuperarlo todo. Entonces, que está bien tener algún bajoncillo, pero que luego sabes que vamos a remontar. Claro, porque eso sí, tiene que ser una situación complicada cuando tú ves que las cosas no van saliendo como uno piensa que deberían salir, ¿no? En esos momentos porque ahí los nervios, ¿no? Pueden hacer su aparición. Sí, a ver, realmente, por experiencia propia, rara vez se no ha ido mucho, mucho, mucho del camino establecido. Es decir, en enfermería y medicina 2 y 2 nunca son 4. Entonces, una cosa es como tú te lo imaginas, otra cosa realmente es cómo sale. Pues cada cuerpo también es un mundo. Entonces, sí que es cierto que se puede ir, en vez de seguir una línea recta, pues puede ser como un poco con curva, pero realmente lo que pasa en el camino no importa si el desenlace es el mismo. Es Claro, decir, mi objetivo es que el paciente salga de tal manera, mientras que el paciente salga de tal manera que, bueno, que en vez de ir aquí va un poquito más para arriba, tampoco pasa nada. Pero sí que se viven muchos nervios. Al fin de cuentas, está con la vida de una persona. O sea, no es un papel, no es una caja, no es una extremidad sola, o sea, no es una mano sola. Esa mano va acompañada de una persona. efectivamente. Entonces, claro, es el hijo, la hija, la madre, la hermana, la abuela. Entonces, Pero claro, claro, que desborda un poco, sí que genera un poco de nervio y de tensión. Lo claro, importante es saber encauzar esa tensión por el buen camino. Es decir, está pasando esto, se solventa de tal manera. No empezáis todos como pollos sin cabeza. sí, sí. Porque claro, luego viene la segunda parte. Eh, si las cosas no salen como uno le gustaría, luego viene la parte de que tienes que hablar con los familiares Claro, yo es que por suerte no me he visto nunca en esa en situación. esa situación. Claro. O sea, no me he visto, o sea, se ha ido un poco de la normalidad, pero nunca se nos ha ido tanto, tanto, tanto como parecía, madre mía. O sea, Ya. luego hemos vuelto al punto de salida, a donde queríamos llegar. Sí, sí, lo que tú dices, efectivamente. Que llegando al mismo punto de entrada, que es salvar la vida del paciente, pues evidentemente el cómo se haga es lo de menos. Pero Claro, también es importante decir, porque siempre priman muchísimas cosas, pero bueno, que en vez de seguir una línea recta y que te cueste 1 hora, pues seguimos un camino de curva y nos cuesta 2 horas y media, si realmente todo sale como queríamos que saliera, esas 2 horas y media de tensión han merecido la pena. a mí me merece la pena. Efectivamente, el resultado es lo importante. Claro, o sea, siempre que el paciente salga perfectamente y como esperábamos de un servicio como el quirófano, es el objetivo fundamental. Claro que sí. ¿Cómo fueron tus inicios dentro de la misma? A ver, yo recuerdo mi inicio muy bonito
porque me abrieron el mundo del quirófano, claro, también lo recuerdo duro. O sea, recuerdo un mundo un poco, entre comillas, hostil, porque al fin de cuentas es un mundo que nadie te enseña. O sea, no es un mundo que tú veas en la carrera continuamente. Es un mundo que si tienes suerte lo tocas en la carrera, si no tienes suerte no lo tocas. Entonces te ves de pronto sola en un servicio del que has estudiado algo y lo que te suene, claro, porque de la que hayas estudiado lo que te suena luego es un viaje. Y te ves sola y decís, ¿y ahora qué hago? O sea, es un mundo totalmente desconocido, no es como planta, que a lo mejor también está más compañía, hay más gente a quien preguntar. A lo mejor te ves un poquillo más sola de la cuenta y dices, ¿yo ahora qué hago? Ay, como se me ponga alguien malo. Entonces aprendes un poco a la fuerza, a lo bruto. sí, Ah, sí, venga, a lo que te estudie en tu casa y a lo que te venga. Y a preguntar de aquí para allá. Yo he aprendido de muchísima gente. O sea, yo he aprendido desde auxiliares, médicos, enfermeros, celadores. O sea, yo he aprendido de todo el mundo. Pero un mundo que al principio impone mucho respeto. Y un mundo que al principio te da mucho miedo. claro, porque aparte tú vas a un hospital y está la planta, pero ahí como el quirófano y lo que es la parte de la UCI, como que está ahí abajo y como que se teme un poco ir a lo que es ese mundo, ¿no? Claro, además un mundo muy, ¿cómo lo diría yo? Es como un mundo muy cerrado. Porque además las puertas para entrar tienen acceso, es decir, no Efectivamente. te equivocas y puedes llegar a la planta. Uy, que me Sí, sí. equivoco, en la planta y te vas. Es un mundo al que o estás dentro o no accedes. Entonces, sí que es cierto que, claro, te dicen quirófano. Ay, Dios mío, qué susto. Efectivamente. Porque es un mundo totalmente desconocido. Luego, cuando lo conoces, es precioso. Pero hasta que lo conoces, puf, Y el miedo ese que hay, entrar en quirófano, las operaciones, eso es un miedo ahí psicológico muchas veces, incluso el tema de a mí que no me operen nunca. ¿Entiendes? Sí, sí. pero da mucho miedo, la verdad. Mucho miedo y respeto, las dos Sí. cosas. Sí. La verdad es que sí. ¿Qué supuso para ti dedicarte a lo que más te gustaba? ¿Qué supone? Hombre, hay una frase que dice que quien trabaja en lo que le gusta no tiene que trabajar ningún día de su vida. Entonces, realmente es como un poco eso. Es decir, yo voy contenta a mi trabajo. Voy feliz porque estoy donde me gusta. Es como pez en el agua, ¿no? Pues yo estoy exactamente igual en el quirófano. Que hay días buenos y hay días malos. Y uno tiene un día bueno y otro día uno tiene el moño torcido. Que es decir, que es que no todo es color de rosa cuando trabajas Ya, lo que te gusta. ya, Pero sí que es cierto que esa gana, ese espíritu con el que una va de comerse el mundo, creo que es lo bonito de y decir, o sea, el tener esos sentimientos es saber que estás donde tienes que estar realmente. O sea, porque cuando tú vas, que te quieres comer el mundo a las 7 de la mañana, es porque estás en el lugar correcto. Pues a lo mejor yo estuviera en otro sitio y voy, uff, qué pereza. A lo sí. mejor el sitio no sería el mío. Entonces, sabes que a lo Efectivamente. mejor yo voy a cambiar la vida de una persona, pero es que miles de personas a lo largo del día y de la semana van a cambiar mi vida. Es que eso es muy bonito si lo pensamos fríamente. Efectivamente. Y luego que la gente es muy agradecida. Sí, la verdad que sí, que la gente es muy, muy, muy agradecida y más cuando se ve en un entorno totalmente desconocido, hostil, y de pronto se dan cuenta de que realmente están muy bien cuidados, porque ellos mismos se dan cuenta de que de todas las atenciones que se le prestan. Efectivamente. Coincido contigo plenamente. Sí, sí. De hecho, nosotros estamos súper contentos del trato que le dieron a ella y de que pusieron todo lo posible y lo imposible. Y eso solamente te das cuenta cuando verdaderamente estás pasando por esa situación. Sí. Y de hecho estamos muy agradecidos. Pero tienes que pasar por ahí. Y la verdad no es cómodo hacerlo. ¿Qué consejo daría a una persona que quiera o quisiera iniciarse en este mundo? ¿Qué consejo? Yo le diría que sin dudarlo, que tirara para adelante,
que dejar a un lado los miedos, porque son lo más normal del mundo, todo el mundo tenemos miedo. Yo tengo compañeras que a lo mejor como profesional en la enfermería me sacan 10 y 20 años de profesión y entran en el quirófano y están asustadas, están muertas de miedo. Y a lo mejor yo soy una polluela al lado suya. Sí, sí. Entonces Pero son miedos normales, van intrínsecos en la profesión y en la persona. Pero en el momento en el que dejas un poco ese miedo, te dejas enseñar y te dejas guiar, es la especialidad para mi gusto más bonita y más gratificante que existe. la experiencia es un grado, también dicen, ¿no? Sí. Y hasta que no tenés experiencia, realmente no estás tranquila. De hecho, yo a día de hoy no me considero que yo trabajo al 100% tranquila. Ya, Porque siempre hay técnicas nuevas, no todos los pacientes son iguales. efectivamente. Entonces está un poquillo lo que es en guardia. Pero sí que es cierto que te da una destreza, la experiencia que con menos años no la tienes. Entonces sí que es cierto que dices, bueno, si me tuerzo un poco, no pasa nada porque tengo habilidades suficientes para solucionar estas circunstancias. Que eso pues cuando estás empezando es más complicado. Claro, efectivamente. Pero que por ahí pasamos todos y que un día estás más perdida que el barco al arroz y dentro de un año o dos te controla esa especialidad como la que más. O sea, que no se deje llevar por eso. Porque es que eso es lo que yo todo el mundo. Pánico, pavor, miedo y no sirvo para esto. Incluso eh, te podrán preguntar gente más joven que esté entrando, incluso te preguntarán a ti, porque tendrán el mismo miedo que tuviste tú hace tiempo, claro. Exacto. Sí, Sí, sí. Claro, claro, además, ¿no? Y fundamental es decirle que yo se lo digo a todo el mundo que pasa nuevo por ahí, es una vez yo fui tú. efectivamente. Decía, ahora que me ve aquí tan resuelta, resolutiva, venga, pim, pam. Yo en un momento era tú, yo me ponía en una esquina pues decía, por lo menos aquí no estorbo. Y tienes que pasar por ese punto para poder llegar al punto al que a lo mejor estoy yo ahora mismo. Y yo tengo que pasar por donde estoy ahora mismo para llegar a ser como mis compañeros que llevan ahí 20 años. Pero Efectivamente, hay que pasar sí o sí por ahí y hay que vencer esos miedos y esas inseguridades. cierto. ¿Cuáles serán tus próximos proyectos, María? Pues yo creo que ahora mismo descubrí que me gusta mucho la docencia. Entonces, yo ahora mismo uno de mis proyectos es formar, o sea, yo no tengo alumnos, no tienen mis compañeras, pero no tenemos la suerte de poder enseñarles también. Entonces, realmente es transmitirle mi pasión por la enfermería y sobre todo por la enfermería quirúrgica. Es decir, que por lo menos conmigo se vayan con la sensación de que se han formado muy bien, de Y de que la puerta quirófano está por lo menos entreabierta. Y de cara a mi, más al ámbito profesional, obviamente seguir formándome, porque nunca se deja de aprender. Estoy efectivamente, formándome y reciclándome diariamente. Y siempre, que es con la prima con la que yo me levanto todas las mañanas, el dar el 100% de mí. O sea, yo creo que ese será mi objetivo hasta el día que me jubile. El dar siempre el 100% de mí. claro que sí. Me parece además un objetivo muy, muy loable de tu parte que quieras transmitir tu experiencia a otros, a gente que esté entrando, ¿sabes? Me parece, me parece increíble. Pero es que yo pienso que una vez fui ella. Entonces yo me gusta enseñarle y tratarles como me trataron a mí y como me gustaría que me hubieran tratado también. Efectivamente, muy cierto. Pues María, quiero agradecerte, gratamente quiero agradecerte el que nos hayas dedicado este tiempo para hablarnos de la enfermería quirúrgica y sobre todo para bueno, dedicarlo este programa a mi hermana que por desgracia hace un mes pues tuvo que pasar también por UCI, pero bueno, tristemente no puedo salvar la vida. Entonces, bueno, quiero agradecerte porque además ha sido muy interesante eh, conocer este ámbito que no es tan conocido,
por lo que estábamos diciendo, porque parece como un aspecto como que, bueno, está ahí, ¿no? Pero muchas veces no queremos incluso no conocer, pero que está ahí como separado, ¿no? Incluso en los hospitales, ¿no? Ahí en lo más bajo que no se vea, ¿no? Y bueno, quién mejor que contigo para hacerlo. Así que darte las gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio, por invitarme. La verdad que ha sido un placer, estar muy a gusto y me ha gustado mucho poder darle visibilidad a mi profesión y por suerte a mi especialidad. Efectivamente, efectivamente, porque hay que darle visibilidad también a este tipo no solamente a la enfermería, que se conoce más, como no en otros ámbitos, que se conoce mucho más, sino a este tipo de especialidades que son más, bueno, minoritarias, no podríamos decir, pero que no Más- son tan conocidas, sí, efectivamente. Fue un placer, de verdad. Pues muchísimas gracias, Antonio. Hasta luego.